Nuevamente, la ley de causa y efecto se ve reflejada, esta vez en el Reino Unido, con la caída del primer ministro, el averno helado que le congela hasta los sentimientos a los habitantes, hambre, protestas, la miseria y hasta el fallecimiento de la reina. Y ahora, sumemos el fin de Juan Guaidó y cómo afectó tanto a los intereses británicos. El expresidente de Bolivia y líder socialista indiscutible Evo Morales sintetizó esto en un tuit. Esta es una publicación relacionada con la confiscación del oro venezolano y la necesidad de que los raptores enfrenten los hechos, den la cara, pidan perdón y devuelvan al país caribeño lo que le corresponde. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, ha utilizado su red social para recordarle al Reino Unido algunos hechos, con la elegancia que lo caracteriza. Este tuit salpicó a muchos, incluido Luis Almagro, y lo más icónico es que lo hizo con los más diplomáticos términos que uno podría imaginarse. Sus palabras fueron: ahora que se extinguió el falso gobierno paralelo de Juan Guaidó, desconocido por la derecha de Venezuela, el Reino Unido tiene que devolver el oro ilegalmente usurpado al pueblo venezolano, así comentó el líder del socialismo. Un completo fracaso. Así fue como resultó el interinato de Juan Guaidó, que a raíz de la caída de este, se ha llevado consigo a Raquel y todo aquel que una vez apoyó el intento de consolidarlo como presidente de Venezuela. El intento se ha transformado en una nueva era de marginación por parte de la oposición, por lo que pronto se llamarán a rendir cuentas a él y a sus socios. En julio del pasado año, la jueza Sarah Cockerill de la División Comercial del Tribunal Superior de Londres falló a favor de Juan Guaidó, quien entonces fue reconocido como presidente interino de Venezuela por el Reino Unido. Se sabe que el Banco de Inglaterra mantuvo en custodia 31 toneladas de oro venezolano, por un valor de 1.900 millones de dólares, una disputa que estalló en 2019 luego de que se instalara el usurpador Guaidó. Como era de esperar, Nicolás Maduro insistió para que los británicos no complicaran la situación, dándole participación a Guaidó. Pero las palabras del presidente fueron sordas para Sarah Cockerill, que, como dijimos anteriormente, falló a favor de Guaidó. Por su parte, el representante legal de Maduro, Soroch Saiwala, confirmó que Venezuela apelaría luego de calificar de desafortunada la decisión de la jueza. Mientras tanto, la controvertida jueza Cockerill se defendió, diciendo que había pruebas claras de que había jueces pro Maduro en la Corte Suprema de Venezuela, cuyos fallos no estaban reconocidos por la ley británica. Estaba más que claro lo que pretendía el Reino Unido con esto, y a pesar del veredicto, la oposición no tuvo ni tiene acceso a las reservas de oro, lo que debe decidirlo otra audiencia, prometieron en el sistema judicial británico, protegiendo, entre comillas, 31 toneladas de lingotes de oro, dejando mucho que decir al mundo y haciendo de Guaidó un peón de ajedrez de quien los británicos solían burlarse y mover a su conveniencia. En ese entonces, el peón dijo que el veredicto era otra victoria internacional para la democracia y la libertad. Esta decisión representa un paso más en el proceso de protección de las reservas internacionales de oro de Venezuela y su preservación para el pueblo venezolano y su futuro. Ahora bien, vale la pena reflexionar sobre estos hechos y la enseñanza que pudiesen dejar a los gobiernos de todo el mundo. Nadie cuidará mejor nuestros tesoros que nosotros mismos. Recordemos que en mandatos anteriores Venezuela, al igual que otros países, guardaba su oro en el exterior, en bancos de Europa e incluso de Estados Unidos, hecho que por supuesto el icónico presidente Hugo Chávez en 2011 reintegró unas 160 toneladas de oro de bancos estadounidenses y europeos a Caracas.
Se estima que el 90% del oro de Venezuela en el exterior fue devuelto al país y almacenado de forma segura en las bóvedas del Banco Central de Venezuela, por lo que Venezuela volvería a tener control físico sobre sus activos. Guaidó es rechazado por Venezuela por la decisión británica de quedarse con el oro venezolano, a partir de las acciones propuestas por el opositor, estrategia de la que debe hacerse responsable ante su país ahora que ha llegado el fin del mal nombrado autogobierno. Por supuesto, la caída de Juan Guaidó es relevante para los británicos. A propósito de esto, BBC en Londres tuvo que opinar sobre este hecho, reconociendo las consecuencias tras el derrocamiento del llamado gobierno interino en el proceso histórico de Venezuela que involucró a varios exdiputados opositores. Como reconoció la BBC en un artículo reciente, la decisión aplastaría a la oposición y devastaría una estrategia apoyada por Estados Unidos y la mayoría de los países latinoamericanos y europeos que ya no quieren a Maduro. Curiosamente, el artículo de la BBC de Londres parece más una carta de disculpa. Los medios de comunicación ingleses ahora no califican a Guaidó de expresidente. Ahora dicen que Guaidó se había autoproclamado líder de Venezuela, un término nunca antes utilizado en el Reino Unido, pero sí por el gobierno de Maduro. Ahogados en su hipocresía, agrega BBC que la llamada presidencia encargada no ha podido con Maduro, ni siquiera convocaron elecciones libres ni ejercieron poder real dentro de Venezuela. Ahora, en un acto de redención, el medio británico ha citado a varios encuestadores que se manifiestan sobre el fin del autoproclamado. Como ejemplo, citaron a la historiadora venezolana Margarita López Maya, quien señaló: Guaidó tuvo mucho tiempo para demostrar que podía ser un líder de toda la oposición, pero nunca lo fue, se agotó y perdió popularidad, así remarcó López, dejando a Guaidó como un simple fan de Leopoldo López. Con o sin gobierno interino, Maduro sigue en el poder. Nunca perdió su fuerza y nunca le restaron nada, señaló Juan Manuel Trac, sociólogo venezolano, quien también fue entrevistado. De cara a las elecciones de 2024, valdría la pena preguntarse, ¿qué pasará con el oro retenido o más bien secuestrado por los neoliberales? Ahora, sin el peón entre sus fichas, ¿se inventarán otro presidente con poco o ningún mandato? ¿O cuál será la nueva estrategia? Como siempre, te invitamos a dejar un muy respetuoso comentario. No olvides apoyarnos con un like, suscribirte y activar todas las notificaciones de tu canal Objetivo 23.